Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Alexandra Valencia Patiño. Soy licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Asimismo, tengo una maestría en Lingüística de la misma universidad y actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. El día de hoy, dentro de la asignatura de Epistemología y sus clasificaciones y sus implicaciones en la educación, pues voy a presentarles una muy pequeña exposición sobre cómo la epistemología nos puede contribuir a desarrollar unas nuevas maneras de aprender y de investigar en el aula. Espero que sea de su agrado. Ahora bien, este tema es de vital importancia porque es claro tener en cuenta que el proceso educativo es un proceso recíproco en el cual se debe potenciar a los estudiantes para que ellos mismos se conviertan en ciudadanos y en parte activa de la sociedad en la que viven. Entonces, por lo tanto, el conocimiento y por lo tanto la educación no solamente se debe limitar a transferir conocimiento, sino a crearlo. Y para que podamos potencializar esta creación del conocimiento dentro del aula de clase, es necesario tener en cuenta que los docentes tenemos que tener herramientas válidas para qué, para poder desde nuestro propio contexto inducir procesos de construcción de conocimiento. Y para ello podemos tomar muchos elementos teóricos desde la epistemología, ya que la conocemos como la rama de la filosofía que se encarga de la construcción del saber. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a lo largo del desarrollo de la filosofía, la epistemología ya no se preocupa por darle valor de verdadero o falso al conocimiento, debido a que esta posición tan maniqueísta lo único que hace es de una u otra manera polarizar lo que podemos conocer como conocimiento y ahora lo que debemos enfocar es el proceso de cómo una verdad puede ser relativa, puede ser absoluta de acuerdo al contexto en que vivimos. Entonces, de acuerdo a la subjetividad de cada ser humano, a sus hábitos lingüísticos y a la realidad que construye día a día. Retomando el concepto clásico de epistemología, entendido como la rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento, es vital tener en cuenta que las herramientas epistemológicas a lo largo de la historia han permitido que el proceso educativo evolucione de manera positiva en cuanto al desarrollo integral del ser humano. Para ello, la epistemología ha bebido de varias ciencias y su objeto de estudio ha sido influido y ha sido modificado desde las distintas teorías del conocimiento con el objetivo de avanzar en el proceso educativo. Como decía anteriormente, ese progreso en el proceso educativo se ve reflejado ya no solamente en la transmisión de conocimientos, ya no es necesario o tan indispensable que un estudiante repita de memoria o que haya un conocimiento totalmente memorístico, sino que lo que se busca es que a través de una raíz epistemológica se desarrollen competencias, unas competencias básicas en áreas de conocimiento que sean transversales y que le permitan desarrollarse integralmente en una sociedad determinada. Ahora bien, el tema de la investigación educativa en el aula de clase es un tema de vital importancia, sobre todo en situaciones tan problemáticas como las situaciones latinoamericanas. Por ejemplo, en Colombia la investigación educativa ha sido un tema rezagado a lo largo de la historia debido a que desde los presupuestos gubernamentales no ha existido la necesidad de formar a los docentes en la investigación educativa. Por lo tanto, eso no se ve reflejado en el currículo de las licenciaturas ni se ve reflejado en la formación que se les da a los docentes públicos. Por ello, hablar de investigación educativa se hace difícil en estos contextos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para hablar de investigación educativa se hace necesario que el docente en primer lugar tome el rol y la conciencia de qué es investigar, por qué investigar y para qué nos sirve investigar. Y cómo esta investigación de una u otra manera debe ser una investigación basada en la educación popular y debe ser una investigación transformadora. Transformadora en el sentido de que el estudiante como ser social se identifique como miembro activo de una comunidad y busque a través del desarrollo del conocimiento disciplinar, busque soluciones a diversas problemáticas que se puedan presentar. Bueno, ahora hablando de los beneficios que tiene la investigación dentro de la práctica educativa, es importantísimo destacar el rol que tiene el estudiante dentro del proceso de investigación. La investigación en el aula de clase no es solamente para la secundaria. Podemos hablar de investigación desde los grados más inferiores de la básica, como son preescolar, primero, segundo y toda la primaria. ¿Y qué beneficios trae aplicar
la investigación dentro de la práctica educativa. Primero que todo, hace estudiantes mucho más creativos, mucho más responsables, autónomos, curiosos por la ciencia, comprometidos. Además, hace que el docente de una u otra manera cualifique su quehacer. Y cuando hablamos de cualificar, que hablamos de un docente con vocación, un docente comprometido con el proceso de enseñanza. Y teniendo en cuenta que ese proceso debe ser totalmente humanista y debe ser totalmente recíproco. Y entonces el rol del estudiante ya cambia porque no es el rol pasivo en el que solamente se limita a esperar el conocimiento, a ser un receptor, sino que se vuelve un participante activo de la construcción del conocimiento, porque entonces ya la construcción de todo lo que tiene que ver con un área disciplinar, por ejemplo, que es en mi caso el área de la lengua castellana, se realiza dentro del aula de clase a través del desarrollo de competencias básicas de gramática, sintáctica, de semántica que le permiten a un estudiante comprender la globalidad de la intención de un texto desde la perlocutiva del autor y desde la intención que éste tiene al momento de realizarlo. Entonces, por lo tanto, incluyen este tipo de construcción dentro del aula, permite un sinfín de variables que de una u otra manera contribuyen al mejoramiento del proceso educativo en términos de calidad. Ahora bien, anteriormente estábamos hablando del cambio conceptual del rol del estudiante dentro del proceso de investigación educativa en el aula. Ahora es importantísimo referirnos al cuál es el cambio del docente. Y hay que tener en cuenta que el docente cambia de rol. ¿Por qué? Porque ya no se habla de la relación jerárquica de estudiante-docente, que el docente es el que transmite el conocimiento, sino que se habla de una construcción conjunta en la que los dos, desde sus experiencias previas, desde sus conocimientos de vida, y desde la realidad y desde la construcción que tiene cada uno de su mundo pueden aportar a la construcción del conocimiento. Entonces, el rol del docente cambia históricamente. ¿Por qué? Porque su principal función ya no es transmitir conocimiento, sino es fomentar la cultura investigativa. Y para ello, ¿qué debe hacer? Para ello debe fomentar la práctica reflexiva y el autocuestionamiento. Y también se debe construir el conocimiento en clase sin ignorar las bases y los intereses previos del estudiante, dando así lugar a una formación que es mucho más integral, mucho más transversal y mucho más continua, porque entonces ya en sí el conocimiento y la acumulación de saberes en una plétora no es el objetivo, sino que se transforma el hecho de desarrollar unas competencias y unas habilidades en ciertas áreas disciplinares que nos permiten de una u otra manera solucionar problemas y solucionar requerimientos de la sociedad en la que estamos. Entonces el docente debe incentivar y potencializar las competencias investigativas en el estudiante a través de su cotidianidad, con ejemplos claros y sencillos donde el estudiante pueda verse reflejado. Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente en estas diapositivas y aterrizando los conceptos y las teorías que hemos visto en clases sobre epistemología, es necesario tener en cuenta que todos estos conocimientos que hemos adquirido se hacen indispensables reflejarlos en una investigación, la cual va a ser nuestro trabajo de doctorado. Entonces, aprovecho la oportunidad para presentarles mi trabajo, el cual es un proceso de escritura regional, la narrativa de Carlos Enrique Pachón como nueva perspectiva de ciudad. Carlos Enrique Pachón es un autor de la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, y él en su obra literaria nos muestra una nueva perspectiva de ciudad. ¿A qué nos referimos con esto? La ciudad de Villavicencio siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de una u otra manera muy ligada a lo que tiene que ver con las labores del llano, con las labores del coleo, con las labores del campo. Sin embargo, debido al trasfondo que se ha presentado culturalmente en Colombia en los últimos años, debido a la recesión, debido a fenómenos como el desplazamiento, como el conflicto armado, debido a la industrialización también, Villavicencio ha tomado ya más forma de ciudad y ha tenido, digamos, una contextura urbana mucho más precisa. Entonces, Carlos Enrique Pachón, a través de sus novelas, lo que hace es mostrarnos cómo se ha presentado este tránsito desde lo que conocemos como campo a crear una urbe urbana con las necesidades y con los requerimientos de una ciudad. ¿Por qué se hace necesario este tipo de trabajos en una ciudad como Villavicencio? Lo que se pretende al fomentar ese tipo de investigación es una resignificación de la ciudad de Villavicencio. A lo largo de mi experiencia educativa y de mi experiencia docente en esta ciudad, he podido notar que no se consolida el proceso de conciencia ciudadana ni el proceso de apropiación del territorio. Entonces, considero que este tipo de investigaciones pueden contribuir a desarrollar ese tipo de memoria colectiva.
Entonces, por eso se hace indispensable resignificar la ciudad y su estética desde la literatura. Para ello, narrar la cotidianidad del rebusque, la visita al parque, eh, parte del imperioso requerimiento de buscar trabajo, por ejemplo, se convierte en una posibilidad increíble de describir un nuevo espacio urbano, un espacio que nunca se detiene, un espacio que tiene unas nuevas variables y que necesita de una u otra manera que la gente reconozca este espacio como suyo y que se apropie de él. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la sociedad tenga una transformación mucho más profunda en este sentido. Esta investigación a través de la escritura busca replantear los hábitos lingüísticos actuales, comenzando por la construcción de un nuevo proceso de apropiación del territorio, donde se desarrolla una noción de identidad más acorde a los requerimientos sociales actuados, que no opere siempre bajo la racionalidad positivista, sino que dé lugar a la diferencia de la multipluralidad cultural. Por ello, la literatura regional resulta indispensable reconocer y hallar una voz novedosa como la voz de Carlos Pachón, que nos narre, que nos involucre en la construcción de un nuevo concepto de ciudad, en una ciudad que sea mucho más incluyente, que sea mucho más diversa y en la cual todos tengamos espacio. Esta investigación tiene tres pasos fundamentales. Primero es el acercamiento a la obra de Carlos Enrique Pachón a través de la lectura de sus novelas. Segundo es una socialización de los temas principales relacionados con estas novelas con los estudiantes de 11 y décimo de las instituciones educativas de la ciudad de Villavicencio. Y por último, se quiere fomentar un proceso de escritura de los lugares más turísticos de la ciudad con el objetivo de que los estudiantes se apropien de esos lugares y puedan construir una memoria colectiva acerca de esos lugares que nos identifican como villavicenses. Entonces, ¿a qué se debe que este proceso y esta investigación tenga lugar? Se debe principalmente a que se evidencia notablemente en la ciudad una falta de conciencia de identidad regional. Hay que tener en cuenta que la construcción discursiva de un sujeto parte inherentemente de la conciencia de identidad y de territorio, reflejada en sus usos del lenguaje. Según Cisneros y Vega en el 2005, los individuos tienen la capacidad de reflexionar y establecer procesos de diálogo intersubjetivos que influyen y modifican las estructuras sociales. Entonces, si estos procesos de escritura se realizan desde la multipluralidad, se realizan desde la opción de que el otro existe y desde la empatía, con el objetivo de construir memoria colectiva, se va a lograr que de una u otra manera los estudiantes logren apropiarse de esa ciudad que es de ellos. Y eso va a tener, eso se va a ver reflejado en varios aspectos de la conformación de la sociedad, como la formación ciudadana, la elección política, etc. A lo largo de mi experiencia como docente en el ámbito de la literatura, me he podido dar cuenta que la literatura tiene un plus muy positivo al momento de fomentar procesos de escritura y al momento de construir sociedad. Y es el hecho de que la literatura nos permite convertirnos en ciudadanos del mundo. ¿Y por qué nos permite convertirnos en ciudadanos del mundo? Porque nos permite de una u otra manera desarrollar un proceso de empatía con el otro, desarrollar un proceso de comunidad. Nos permite ponernos en zapatos de la otra persona y poder imaginar y recrear distintas situaciones a través de las letras. Hay que tener en cuenta que los discursos lingüísticos hacen parte de la realidad de cómo construimos nosotros el mundo y hacen parte de la manera como nosotros accedemos al mundo. Entonces, por ello, la literatura se convierte en una posibilidad y una herramienta muy valiosa al momento de construir memoria colectiva. Por eso es que el acercamiento a la obra de Carlos Pachón puede contribuir notablemente a que los ciudadanos de la ciudad de Villavicencio se apropien de su territorio y con esta apropiación logren cambios sustanciales en la estructura de la sociedad. Según CERNA 2004, las palabras se solidarizan con cierta partición del mundo. Al compartir una serie de expectativas y presupuestos, enfatizamos en el hábito literario. El hábito literario contribuye a convertirnos en ciudadanos del mundo porque logra involucrarnos directamente con nuestro territorio. Al tomar conciencia sobre nuestro rol en la construcción de una ciudad mucho más incluyente y mucho más diversa, donde todos tenemos la responsabilidad de ser miembros activos de una comunidad. Desde la perspectiva de la investigación en el aula, este proceso de escritura regional y de formación ciudadanía permite que los estudiantes realicen un registro de lo que sucede a su alrededor, desde diferentes experiencias de acuerdo a su experiencia de vida como miembros activos de una comunidad determinada, porque el territorio se debe erigir como una dimensión inagotable de lugares y experiencias que procuran convertirse en estéticas por medio de un tratamiento especial del lenguaje como es la literatura.
y contribuyendo notablemente a la construcción del rol de ciudadano y su responsabilidad social. Entonces vemos que en este proyecto se puede hablar de una integralidad de conocimientos y de saberes en pro de qué, en pro de desarrollar una responsabilidad social que contribuya a que los estudiantes de esta ciudad se apropien de su territorio. Para ello, pues como es un proceso de escritura, es necesario que se partan de unos conocimientos básicos, gramaticales, sintácticos, sintagmáticos, de interpretación, de proposición y de argumentación, pero también se involucran las experiencias propias de cada uno de ellos al, al momento de narrar cuál ha sido su experiencia con la ciudad, cómo los ha recibido esa ciudad, porque también hay que tener en cuenta que Villavicencio, al constituirse como una eh, ciudad de paso y al darle espacio a muchos referentes del conflicto armado, ha sido una ciudad que tiene muchos habitantes que provienen desde del desplazamiento. Entonces, esto hace que muchas personas que habiten ahí no se sienten identificados con esta ciudad. Por lo tanto, este proceso contribuye a esa conciencia sobre qué es la ciudad para nosotros y cómo hacemos parte de ella. Para concluir esta breve exposición de mi proyecto de investigación relacionado con la epistemología y el proceso de investigación en el aula, creo que es vital mencionar que existe una ineludible relación contraria entre los avances de la ciencia y las incapacidades de aplicar dichos saberes en los procesos cognitivos, ya que a veces pareciera que no se hereda un tipo de fundamentación basada en las racionalidades, pero no en los planos reales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conocimiento, si bien avanza y la tecnología va de la mano con el conocimiento, no se tiene en cuenta ni los contextos ni las realidades de cada contexto educativo. Entonces, por eso hace que de una u otra manera se lleve un proceso educativo que solamente se preocupa por aumentar saberes, por resolver pruebas, pero en el que no se está desarrollando ninguna capacidad del estudiante y por lo tanto no es una educación que sea integral y que sirva en realidad para la vida, porque pues solamente se limita su acción al momento de recitar o al momento de hacer, pero no en el momento de impactar en la sociedad y por lo tanto no estamos hablando de pensamiento crítico. Entonces, esta educación no va enfocada al desarrollo del pensamiento, sino va enfocada solamente a la acumulación de saberes como tal, que es el caso de que se está presentando en Colombia hace muchos años, a pesar de los diversos esfuerzos de diversos estamentos por cambiar esta perspectiva que puede ser muy paradigmática. También se hace necesario la inclusión de múltiples saberes para una comprensión holística de las realidades y para un estudio que sea totalmente transversal de todo lo que tiene que ver con la permeabilidad social y de darnos cuenta que todos los conocimientos de una u otra manera se presentan de manera integral en la vida del ser humano. Por ello es necesario hablar de una inclusión real y un manifiesto que en serio esté enfocado ante la interdisciplinariedad entre las ciencias oficiales y las ciencias que no conocemos como oficiales. Entonces, primero que todo, debe haber un compromiso gubernamental para fomentar este tipo de espacios de investigación desde la formación en los docentes, principalmente, con recursos y con formación académica. Y también es inaudito, de una u otra manera, llevar un proceso de investigación en el aula con 40 o 50 estudiantes en un salón. Entonces, debe obedecer este cambio también a un cambio de paradigma desde lo que conocemos como gobierno. Y por último, también es una conclusión muy referente al rol del docente. ¿Qué rol de docente nosotros estamos desarrollando? En realidad, sí estamos preocupados por desarrollar competencias en nuestros estudiantes que modifiquen su pensamiento crítico y que lo hagan pensar y cuestionarse sobre el mundo que lo rodea, o simplemente estamos cumpliendo con la función de transmitir conocimiento y que este conocimiento sea vacío y que no tenga ninguna aplicación, ninguna repercusión en la realidad del estudiante. Espero que les haya gustado este video y espero sus comentarios y sus sugerencias. Muchas gracias.